Hola, muy buenas. Veamos una introducción a la tecnología iSCSI. Tecnología iSCSI. Bien, en este caso, vamos a ver, antes de describir esta tecnología y ver una aplicación directa de su utilización, vamos a recordar un poquito, de una manera muy breve, un par de cositas. Fijaros, cuando vemos esta serie de conectores y cables, nos recuerda perfectamente, por ejemplo, si observamos este disco duro con estos conectores, perfectamente podemos comprobar que son los de tipo de conexión IDE o de tipo de transmisión. ¿De acuerdo? Es decir, que estos discos duros transmiten la información de una determinada manera. De igual manera, estos conectores de aquí abajo también nos suenan y son los típicos discos duros serial ATA, los SATA, que llevan también su peculiar sistema de transmisión de información. Bien, pues en este caso, aquí a la izquierda, lo que tenemos son diferentes conectores de los discos duros con acceso SCSI, donde, como podemos comprobar, hay una gran variedad de tipos de conectores para este tipo de transmisión de información. Como ya bien sabéis, de tipo SCSI tenemos discos duros, tenemos escáner, tenemos unidades de copias de seguridad, etcétera. Es decir, que hay una gran diversidad de dispositivos que trabajan con esta tecnología. ¿Qué es lo interesante? Por recordar un poquito, pues que la tecnología SCSI me permite disponer de un número de dispositivos bastante mayor que lo que permite la tecnología IDE y Serial ATA. Por ejemplo, aquí abajo tenemos el típico cable SCSI, donde podemos colocar uno de los cables va a la tarjeta, ¿de acuerdo? A la placa base o a la tarjeta SCSI, ¿de acuerdo? Luego tenemos que aquí van pues todos los dispositivos, 2, 3, 4 discos duros, ¿de acuerdo? O varios discos duros, una unidad de copia de seguridad, pero que trabajen con la tecnología SCSI. Y aquí tenemos el famoso terminador, ¿de acuerdo? Que se debe de colocar en una cadena SCSI. Bien, pues simplemente esto es lo que debemos de recordar. Y en este caso, lo fundamental es que sepamos que lo que vamos a ver es una tecnología que lo que hace en este caso es usar la forma de transmitir la información en los dispositivos SCSI, pero mediante el protocolo TCP/IP. Es decir, que esa información, esos bloques de contenido que se transmiten en la tecnología SCSI, en este caso en la iSCSI, son esos mismos paquetes, pero, ¿de acuerdo?, empaquetados en TCP/IP. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo?, a lo largo de los siguientes videotutoriales. Entonces, en resumidas cuentas, que nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Utilizando la tecnología iSCSI, y gracias a una aplicación que se denomina StarWing, lo que vamos a hacer es, básicamente, hacer disponible al servidor principal, a SRV1, le vamos a hacer que disponga de una serie de unidades de almacenamiento, es decir, de discos duros, pero que realmente, ¿de acuerdo?, no están a nivel local, sino que son unidades de almacenamiento que están en unidades remotas. En este caso vamos a utilizar como ejemplo almacén 1, ¿de acuerdo?, donde gracias a la tecnología iSCSI y la aplicación StarWing, lo que va a hacer es que los discos duros que tengamos, por ejemplo, en el almacén 1, ¿de acuerdo?, vamos a hacerlos disponibles, vamos a crear una serie de volúmenes de información, de tal manera que a través de la red,
en este caso de la red Ethernet que tenemos, vamos a hacer que esos discos duros que están en un ordenador remoto, en almacén 1, los vea el servidor 1 como si fueran discos duros locales. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que vamos a conseguir gracias a la tecnología iSCSI y en este caso la aplicación StarWing. Bien, pues vamos a empezar a planificar ya realmente a nivel práctico todo esto. ¿De acuerdo? Bien, pues ya lo empezaremos en el siguiente video tutorial. ¿Vale? Venga, nos vemos. Bien, veamos qué direcciones IP le vamos a colocar a cada uno de los equipos. Bien, vamos a situarnos. Pues en este caso, el servidor 1 va a tener la dirección IP 192.168.1. A este le vamos a colocar la 11. Y el almacén va a tener la dirección IP 192.168.1.12. ¿De acuerdo? Y luego uno de los clientes, como en este caso va a ser cliente 1, lo vamos a colocar en la dirección IP 192.168.1.20. ¿De acuerdo? Bien, pues en este caso la red que vamos a utilizar, como hemos comentado, va a ser la 192.168.1.0. ¿De acuerdo? Esta va a ser la red que vamos a utilizar. Bien, pues vamos a ir viendo poco a poco toda la configuración que tenemos que realizar. Y vamos a partir, en este caso, vamos a empezar por preparar el almacén 1. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a empezar. Bien, en este caso, vamos a entrar en el equipo. Bien, antes que nada, lo que vamos a hacer es preparar el almacén y para ello debemos de disponer, como hemos dicho antes, de, por un lado, un servidor Windows 2003 Server o Windows 2008 Server y la aplicación StarWing. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es instalar la aplicación. En este caso tenemos una versión de evaluación aquí preparada, ¿de acuerdo? StarWing, vamos a iniciarla con doble clic. Simplemente es una aplicación que nos podemos descargar de internet, ¿de acuerdo? Y tiene una serie, unos días de evaluación. Bien, vamos a hacer la típica instalación, es muy sencilla. Siguiente. Aceptamos la licencia. Siguiente. Dejamos la carpeta por defecto. Siguiente. Seleccionamos la instalación completa. Siguiente. Dejamos el grupo por defecto que va a crear del programa. Siguiente. Y que nos cree un icono en el escritorio. Lo dejamos activado. Siguiente. Y le damos al botón instalar. Bien, la instalación es muy sencillita y muy rápida, ¿de acuerdo? Dejamos activada la opción de que inicie StarWing, Finish, y ya tenemos instalada la aplicación. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es proceder a la configuración. Pues bien, en este caso vamos a entrar en la aplicación haciendo doble clic aquí abajo o botón secundario y iniciar gestor, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un clic y ya tenemos acceso a la aplicación StarWing. Bien, lo primerito que vamos a hacer es conectarnos. Hacemos un clic aquí en localhost. Como podéis comprobar, en este caso el puerto que utiliza StarWing
para realizar la comunicación es el puerto 3260. Pues bien, vamos a entrar, botón secundario y conectar. Por defecto, la versión de evaluación tiene el nombre de usuario y la contraseña test. Tecleamos test, ok, y ya estamos dentro de StarWing. Como podéis comprobar, me indica que me quedan todavía 15 días de la versión de evaluación. Hago un clic en OK, ¿de acuerdo? Y ya estamos dentro de la aplicación, ¿vale? Bien, pues en el siguiente video tutorial lo que haremos será crear las unidades, los discos duros que vamos a crear, en este caso virtuales, para el acceso del servidor principal, el SRV1. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vemos en el siguiente video tutorial. Hola, buenas. Bien, ya estamos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo crear esos discos duros, ¿de acuerdo? Que van a ser accesibles desde el servidor principal, desde SRV1. Bien, recordar que estamos, en este caso, en el servidor Windows 2003 Server, que va a hacer las funciones de almacén junto con la aplicación StarWing, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es ofrecer esos discos duros, en este caso, al servidor SRV1. Bien, para situarnos, fijaros, esta máquina, ¿de acuerdo? Tiene un disco duro etiquetado como Z, con la unidad Z y etiquetado con el nombre datos. Bien, simplemente es muy pequeñito, ¿de acuerdo? Es para simplemente este ejemplo. Como podéis comprobar, es de 4 gigas, donde no tiene absolutamente nada. Entonces, lo que vamos a hacer, nuestra idea es crear dos discos duros, uno de 1 giga aproximadamente y otro de 3, ¿de acuerdo? Y hacerlos disponibles desde el servidor 1. Pues bien, vamos a prepararlos, en este caso, desde la máquina actual, desde el almacén 1, que es el nombre de esta máquina. Bien, para que nos situemos, fijaros, ¿vale? Aquí lo veis. En este caso, el nombre del equipo es almacén 1 y, por supuesto, estamos dentro del dominio miempresa.local, aunque no hubiera hecho falta, ¿de acuerdo?, que este equipo estuviera dentro del dominio, ¿de acuerdo? Lo importante es tener bien configurada la dirección IP y que sea accesible desde el servidor principal. Bueno, pues vamos a proceder a crear de una manera sencillita los discos duros que vamos a hacer disponibles. Bueno, pues tan sencillo como botón secundario y seleccionamos la opción añadir dispositivo. Luego podemos, como podéis comprobar, le podemos indicar una gran variedad de tipos de dispositivos, como podría ser, por ejemplo, un disco duro virtual creado, por ejemplo, en memoria RAM, ¿de acuerdo? Podría ser también un disco duro, ¿de acuerdo? O un dispositivo que perteneciera a un dispositivo de DVD o a dispositivos de copias de seguridad, ¿de acuerdo? De cintas de seguridad, etcétera. ¿Vale? Nosotros vamos a hacer el más sencillo, que es una imagen, que es tan sencillo como que un archivo, ¿de acuerdo?, guarda, en este caso, un disco duro virtual, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a seleccionar esta opción. Siguiente. Le vamos a indicar que queremos crear un disco duro virtual. Siguiente. Ahora le indicamos la localización. Para ello hacemos un clic en este botón, el de los 3 puntitos, ¿vale? Y le vamos a decir que quiero crear ese disco duro virtual en la unidad Z y me vengo aquí abajo y voy a ponerle, por ejemplo, el nombre IMG o disco 1, le vamos a llamar disco 1, ¿de acuerdo? Ok. Ahora le indicamos el tamaño, por ejemplo, el primero le vamos a poner 1000 megas, ¿de acuerdo? Y en este caso no vamos a activar ninguna de estas opciones, ni nada de encriptación, tampoco va a estar comprimida, nada, ¿de acuerdo? No dejamos ninguna activada. Siguiente.
Y aquí básicamente le vamos a dejar activada la primera opción. Bien, ya hablaremos en algunos otros videotutoriales posteriores relacionados con la tecnología iSCSI y con esta aplicación, con StarWing. Veremos más tranquilamente algunas de estas opciones. Lo único así que puede saltar más a la vista es, fijaros, podemos crear un disco duro virtual y que solamente sea accesible en modo lectura. ¿De acuerdo? En nuestro caso vamos a dejarlo desactivado para que sea de lectura y escritura, ¿vale? Y vamos a dejarle activada el modo asíncrono, ¿vale? Que ya, como digo, ya hablaremos de algunas de estas opciones, ¿de acuerdo? Ahora lo importante es aprender el mecanismo y ver la utilidad de, en este caso, la tecnología iSCSI, ¿vale? Bien, le dejamos la primera opción activada nada más. Siguiente. Y este va a ser el nombre, que es opcional, pero le podemos poner un nombre fácil para localizarlo desde la máquina principal, desde el servidor principal. Pues bien, vamos a utilizar el mismo nombre que le hemos puesto a la imagen, y así es fácil de recordar, pero insisto, podríamos haber elegido cualquier nombre, ¿de acuerdo? Bien, le vamos a llamar disco 1, siguiente, y ya tenemos creado, en este caso, el disco duro virtual, ¿de acuerdo? Con un tamaño de aproximadamente 1 GB. Siguiente. Y ya está completado el asistente. Finalizamos. Y ahí aparece, ¿de acuerdo? Ya la imagen, en este caso internamente, se llama imagen file 0, pero el nombre con el que lo vamos a conocer es disco 1, ¿de acuerdo? Que es el que vamos a utilizar posteriormente. Bien, pues de la misma manera vamos a crear el otro disco duro virtual de aproximadamente 3 GB. Entonces, botón secundario, añadir dispositivo, seleccionamos y el modelo primero, ¿de acuerdo? El modelo imagen. Siguiente. Queremos crear un disco duro virtual. Siguiente. El tamaño. Lo primero vamos a poner el nombre. Para ello podemos directamente ya poner aquí. Borramos el 1, le ponemos el 2. Y el tamaño vamos a ponerle 3000 megas. ¿De acuerdo? No dejamos activada ninguna de estas opciones. No nos interesan. Siguiente. Igual que antes, vamos a dejarle simplemente activado el modo asíncrono. Siguiente. Y el nombre, con el que lo vamos a poder conocer desde el exterior, es disco 2. ¿Vale? Vamos a hacerlo coincidir simplemente, ¿vale? Porque sea más fácil de entender. Disco 2. Siguiente. Siguiente. Y finalizar. Bien, pues ya tenemos creado nuestros dos discos duros virtuales, ¿de acuerdo? En un archivo imagen, ¿vale? Que es el disco 1 y el disco 2, ¿de acuerdo? Bien, pues en el siguiente video tutorial seguiremos avanzando y veremos qué es lo que tenemos que hacer en el siguiente, en la parte del servidor, ¿de acuerdo? Venga, pues nos vemos en el siguiente video tutorial. Hola, muy buenas. Bien, pues sigamos con nuestra serie de videotutoriales relacionados con la tecnología iSCSI. Bien, lo primero, antes de seguir, vamos a quedar dos conceptos muy claros. Bien, en este caso tenemos el almacén 1, que ya lo tenemos preparado, ¿de acuerdo? Donde tenemos creado dos discos duros virtuales, que le llamamos disco 1 y disco 2, ¿de acuerdo? Y bien, pues lo que vamos a hacer ahora es, en el servidor 1, ¿de acuerdo? Preparar para poder acceder a esos discos duros virtuales como si estuvieran de forma local dentro, ¿de acuerdo?, de este servidor. Bien, pero antes de seguir hay que quedar bien claro dos conceptos, que son, en este caso, el servidor, el SRV1, va a hacer las funciones de iniciador. Vamos a ponerlo.
iniciador. Y en este caso, donde están los discos duros virtuales, es el destino. O también, dicho de otra manera, en este caso veremos que el destino normalmente le llamaremos target, tal cual, y en este caso el iniciador lo llamaremos initiator. ¿De acuerdo? Bien, es importante porque normalmente en los programas que vamos a utilizar, básicamente aparecerán estas palabras, ¿de acuerdo? Initiator y target, ¿de acuerdo? Pero que tengamos claro qué es cada uno, ¿de acuerdo? El initiator va a ser el servidor 1, ¿de acuerdo? Y el target va a ser el almacén 1, ¿de acuerdo? El destino a los discos duros virtuales, ¿de acuerdo? En este caso, los nombres destino son disco 1 para este primero y luego disco 2, como vimos en los videotutoriales anteriores. ¿De acuerdo? Pues bien, lo que vamos a hacer ahora en este videotutorial es instalar el iniciador, el initiator en el SRV1 y realizar la conexión, ¿de acuerdo?, a los discos duros virtuales del almacén 1. Pues bien, vamos a proceder. En este caso, como bien podéis comprobar, estamos en el servidor 1. Bien, acordaros. Voy a entrar un momentito para que recordéis, en este caso, el almacén 1. Bien, vamos a ver si entra. A ver. Bien, no hemos equivocado en la contraseña. A ver ahora. Eso es. ¿De acuerdo? Este es el almacén donde teníamos definido los dos discos duros virtuales con sus nombres de destino, con su target, disco 1 y disco 2. Y ahora estamos en el servidor 1 y vamos a proceder primero a realizar la instalación del initiator. Bien, en este caso ya nos hemos descargado la versión correspondiente a Windows 2000, a Windows 2003 Server, en este caso para 32 bits. En este caso tenemos el archivo guardado en la carpeta Applis, aquí ya descargado. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a utilizar el Initiator 2.08, ¿de acuerdo?, para sistemas de 32 bits. Pues bien, hacemos doble clic. Es una instalación muy sencilla, ¿de acuerdo? Bien, hacemos clic en el botón siguiente. Le dejamos las dos opciones que están de forma predeterminada instalada, es decir, que se instale el servicio Initiator y el software, ¿de acuerdo? Esta tercera opción ya hablaremos de ella en algunos videotutoriales posteriores relacionados con la tecnología iSCSI, pero por el momento no vamos a comentar nada, ¿de acuerdo? Solo instalamos estas dos opciones. Siguiente. Activamos la opción como que estamos de acuerdo con el uso de la aplicación. Siguiente. Bien, en este caso también señalar que esta es una aplicación totalmente gratuita que la podemos descargar desde las páginas oficiales de Microsoft, ¿de acuerdo? Bien, vamos a esperar que termine de realizar la instalación de los archivos necesarios. Bien, mientras termina la instalación, por supuesto, recordar siempre que estamos trabajando con servidores Windows 2003 Server o Windows 2008 Server, ¿de acuerdo? Que es con lo que se realiza todo este proceso. Bien, ya está terminando de realizar la instalación. Bien, ya ha completado la instalación del Microsoft iSCSI Initiator. Finalizamos. Y como podéis comprobar, cerramos ya esta ventana, como podemos comprobar, aparece un acceso directo,
de acuerdo con el icono de Microsoft iSCSI Initiator. ¿De acuerdo? Bien, pues en el siguiente video tutorial lo que vamos a hacer es ya la propia conexión a los discos duros virtuales y vamos a comprobar cómo se agregan esos discos duros virtuales, cómo se formatean, exactamente igual que si fueran discos duros locales. Pero repito, los discos duros realmente ¿dónde están? En otro equipo de la red. ¿De acuerdo? Bien, pues eso lo vamos a ver en el siguiente video tutorial, ¿vale? Venga, hasta luego. Bien, pues en este video tutorial vamos a empezar a realizar la conexión desde el servidor 1, ¿de acuerdo? Desde el servidor principal vamos a hacer la conexión, en este caso, a los discos duros virtuales, en este caso el primero, a disco 1, ¿de acuerdo? Que está alojado en otro equipo de la red, ¿de acuerdo? Recordar, el servidor almacén 1. Bien, si lo vemos, lo que vamos a hacer es, aquí estamos viendo el servidor almacén 1 y vamos a realizar una conexión a este disco, al disco número 1, ¿de acuerdo? Recordar que el target es disco 1, ¿de acuerdo? Bien, pues nos vamos al servidor 1, al SRV1, y lo primero que vamos a comprobar es que tenemos acceso correcto a, en este caso, al almacén 1, que tiene de dirección IP la 12. Pulsamos intro. Bien, hace ping, correcto. Pues bien, vamos a realizar el proceso de conexión. Para ello, hacemos doble clic en Microsoft iSCSI Initiator. Luego, hacemos clic en la pestaña Descubrir, Discovery. Bien, en este caso, esta información no debería de aparecer. Vamos a removerla para que la veáis. Bien, lo normal sería que apareciera esto, ¿de acuerdo? Todo en blanco. Bien, vamos a hacer un clic en añadir para indicarle dónde está, en este caso, el servidor de discos duros virtuales, ¿de acuerdo? En este caso, donde tenemos instalada la aplicación StarWing. Pues bien, ese servidor es el 192.168.1.12, que es el almacén. El puerto lo dejamos predeterminado, el 3260, ¿de acuerdo? Que es el que estamos utilizando. Ok. Y bien, ahora ya tenemos agregada el servidor. Nos vamos a la pestaña Target. Y como podemos comprobar, detecta perfectamente que en ese lugar en el que le hemos dicho, en el 192.168.1.12, tiene, en este caso, dos targets, ¿de acuerdo? Que son el disco 1 y el disco 2. Pues bien, nosotros vamos a hacer una conexión al disco 1, que ahora mismo está inactivo. En este caso, lo seleccionamos y le damos al botón Logon. Y vamos a activar una opción que es muy interesante, que es esta primera, de tal manera que si el equipo se reinicia, automáticamente vamos a hacer la conexión a ese disco duro virtual, al disco número 1. Pues bien, lo activamos y OK. Bien, y como podemos comprobar, ahora su estado es conectado, ¿vale? Bien, pues aceptamos y ya tenemos la conexión hecha con ese disco duro virtual, ¿de acuerdo? Ahora, nuestro sistema es como si le hubiéramos insertado ese disco de manera local. Su comportamiento va a ser exactamente igual. Entonces, ¿qué haríamos si le acabamos de colocar un disco duro nuevo a este servidor? Pues lo lógico es irnos a Inicio, Herramientas administrativas y Administración de equipos. Y dentro de Administración de equipos, ¿dónde iríamos? Pues Administración de discos, ¿de acuerdo? Y fijaros lo que va a suceder. ¿Qué pasa? Acaba de aparecer el asistente para inicializar y convertir discos. Es decir, ha detectado que hay un disco duro nuevo. Insisto, fijaros, el disco duro realmente está, ¿vale? Está en otro servidor, ¿de acuerdo?
y en este caso en otra máquina. Y con esta tecnología se cree, ¿de acuerdo?, que el disco duro está conectado de manera local. Su comportamiento es igual que si fuera local. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a seguir el asistente típico. Siguiente. En este caso está detectando el disco, ¿de acuerdo?, que es un disco muy pequeñito, como podéis comprobar, es de 1 GB el que habíamos creado, simplemente para explicaros cómo funciona todo esto. Entonces dejamos activado el disco 1, que es el que queremos inicializar. Siguiente. En este caso lo vamos a dejar en disco básico, no lo vamos a convertir a dinámico, por lo tanto lo dejamos como está, desactivada la opción. Siguiente. Y finalizar. Y bien, como podéis comprobar, ya tenemos, ¿de acuerdo?, el disco dentro del administrador de discos. Ahora, ¿qué es lo que haríamos normalmente? Pues como haríamos con un disco duro local. Botón secundario, partición nueva. Daros cuenta que lo estamos particionando exactamente igual como si fuera un disco duro local. Siguiente. Partición primaria. Siguiente. El espacio total. Siguiente. Le vamos a colocar la letra, por ejemplo, vamos a colocarle la Z, por ejemplo. ¿De acuerdo? Siguiente. Y ahora le vamos a poner de etiqueta, por ejemplo, le vamos a llamar backups. ¿De acuerdo? A ese disco le vamos a llamar backup. Le damos el formato rápido. El sistema de archivos NTFS. Siguiente. Y finalizar. Y bien, ahora va a realizar el formateo, ¿de acuerdo?, de ese disco. Y ya lo tenemos disponible. Ahora mismo, el comportamiento de este disco, insisto, es como si fuera un disco duro local. Fijaros, vamos a abrir mi PC. Y ahí lo tenemos. Este disco, ¿de acuerdo? Podríamos, si yo no os digo nada, vosotros creéis que está conectado a este equipo. Y eso no es así. ¿De acuerdo? Realmente este disco, ¿qué es lo que es? Pues es, a ver, es, en este caso, el disco duro virtual, este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? El que os estoy presentando ahora mismo, que es el disco 1, ¿de acuerdo? El disco duro virtual que tenemos preparada en la otra máquina, en el servidor almacén 1, ¿de acuerdo? Bien, voy a volver otra vez al servidor y yo puedo perfectamente crear carpetas, ¿de acuerdo?, sin ningún problema. Mis archivos, podría gestionarlo todo exactamente igual. ¿De acuerdo? Bien, pues de esta manera tan sencilla hemos visto cómo poder disponer de espacio, de diferente almacenamiento, pero en este caso a través de la red, utilizando la tecnología iSCSI y la aplicación, en este caso StarWing. ¿Vale? Venga, hasta luego. Hola, buenas. Veamos en este video tutorial cómo realizar la desconexión a un disco duro virtual. En este caso, si recordamos, acordaros, tenemos una conexión hecha a este target, de acuerdo al disco 1. En este caso, desde el servidor 1, del que estamos ahora mismo, ¿de acuerdo? Bien, pues para realizar esa desconexión, abrimos Microsoft iSCSI Initiator. Nos vamos a la pestaña Target, seleccionamos el disco que queremos desconectar, en este caso el disco 1, de acuerdo, que es el que vemos que actualmente su estado es conectado. Hacemos un clic en Detail, marcamos en este caso el identificador, esta línea que aparece aquí, la marcamos, hacemos un clic y hacemos clic en el botón Log Off. Y en este caso, como podemos comprobar, desaparece, ¿de acuerdo?, la sesión establecida. Aceptamos. Y ahora, como podemos comprobar, el disco 1 queda inactivo, ¿de acuerdo? Aceptamos.
¿de acuerdo? Y ahora ya pues apagaríamos el equipo o lo que fuera, lo reiniciamos, actualizamos su hardware, ¿de acuerdo? Es conveniente realizar la desactivación, ¿de acuerdo? Si vamos a realizar algunos cambios en el servidor o vamos a apagarlo, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, de esta manera tan sencilla se puede desconectar un disco, en este caso un target que tenemos en el almacén 1, ¿vale? Pues venga, hasta luego. Hola, buenas. Veamos qué sencillo es eliminar un disco duro virtual, en este caso ahora mismo de Starwing. Bien, pero antes que nada, antes que eliminar un disco duro virtual, en este caso lo vamos a hacer con el disco 2, es conveniente que desactiváramos la conexión realizada desde el servidor principal, antes de eliminar el disco duro virtual para que, por ejemplo, pues temporalmente no hubiera pérdidas de datos o algún error que no quisiéramos, ¿de acuerdo? Entonces, en el servidor principal vamos a realizar la desconexión. Bien, esto ya lo hemos visto en videotutoriales anteriores, por lo tanto no hay ningún problema. Lo voy a hacer rápido. Ya está desconectado, ¿lo veis? Bien, y ahora ya sí, procedemos a eliminarlo de la lista de discos duros virtuales. Bien, pues lo seleccionamos, botón secundario, y o bien hacemos un clic aquí en la opción de remover, o bien también aquí arriba, ¿de acuerdo? En este otro botón. Bien, vamos a hacer un clic, le decimos que sí, que queremos realmente remover el dispositivo, y alguno podría pensar que en este caso hemos eliminado la imagen. Bien, solamente la hemos eliminado, por decirlo así, de la disponibilidad que le da Starwing al resto de servidores. ¿De acuerdo? Ahora mismo no se puede utilizar ese disco duro virtual. Pero sin embargo, sí es interesante reseñar que el disco duro virtual está guardado. ¿De acuerdo? Fijaros, dentro de la unidad de la Z, ahí es donde teníamos, ¿lo veis? El disco 1 y en este caso el disco 2, que es el disco duro virtual. Pero como podéis comprobar, el archivo sigue existiendo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente indicaros que aunque lo hayamos eliminado de la lista de aquí, de acuerdo, de Starwing, no significa que hayamos eliminado, de acuerdo, el disco duro virtual. Si ya quisiéramos eliminarlo definitivamente, entonces lo que haríamos sería eliminar estos archivos. ¿De acuerdo? El archivo de la imagen, en este caso el disco 2.img, si lo queremos eliminar definitivamente, pues eliminamos el archivo y ya está. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, que tengáis claro lo que hacemos a la hora de eliminarlo desde la aplicación Starwing. ¿Vale? Venga, hasta luego. Bien, en videotutoriales anteriores habíamos visto cómo eliminar, en este caso el disco 2, de la lista de discos duros virtuales disponibles. Y recordando, ¿vale? Ver que tenemos el disco duro virtual aquí, ¿de acuerdo? Ha sido eliminado de la lista, pero realmente el disco duro virtual sigue estando ahí. Entonces, ¿cómo volveríamos otra vez a conectar, mejor dicho, a tener disponible este disco duro virtual? Pues bien, tan sencillo como botón secundario en localhost, añadimos dispositivo, en este caso le indicamos, igual que antes, que es un fichero imagen, siguiente, pero en lugar de crearlo, como hicimos anteriormente, lo que vamos a hacer es montar un disco duro virtual ya existente. Entonces seleccionamos la primera opción, siguiente, aquí le indicamos el disco, pero perfectamente ahí ya aparece automáticamente, pero lo normal sería hacer un clic en el botón de los tres puntitos, buscar, en este caso, marcar con doble clic la unidad Z,
y aparecerían todas las imágenes, todos los discos virtuales que tenemos. En este caso hacemos clic en el 2, que es el que queremos volver otra vez a tener disponible. Ok. En este caso le indicamos las opciones, solamente dejamos la de modo asíncrono. Siguiente. Le dejamos el nombre del target en disco 2. Siguiente. Siguiente. Y finalizar. Y ya tenemos nuevamente disponible el disco 2. ¿De acuerdo? Bien, recordar que en este caso los datos que hay dentro de esos discos duros virtuales se mantendrían. ¿De acuerdo? Aunque lo hubiéramos eliminado de esta lista, los datos sí, ahora mismo se conecta un servidor principal a este disco duro virtual y entonces aparecerán los datos tal como se quedaron la última vez. ¿De acuerdo? Bien, pues hemos visto de qué manera tan sencilla podemos volver otra vez a dejar disponible un disco duro virtual con StarWing. ¿Vale? Venga, hasta luego. Hola, muy buenas. Veamos qué sencillo es aumentar el tamaño de un disco duro virtual. Bien, en este caso, si recordamos el disco 1, ¿de acuerdo? Vamos a ver en la unidad donde tenemos almacenado todos estos discos duros virtuales. Fijaros, el disco 1 tiene un tamaño le pusimos de 1000 megas, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a extenderlo, en este caso, en 2000 megas más, ¿de acuerdo? Daros cuenta que el concepto es extender cuánto. Es decir, lo que tiene más cuánto quiero extenderlo. Entonces, en este caso le vamos a indicar que quiero extenderlo en 2000 megas y entonces al final el tamaño va a ser 3000 megas. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a verlo. Entonces, para extenderlo es tan sencillo como botón secundario y le damos a la opción extender tamaño. Bien, le indico en cuánto quiero extenderlo. Lo quiero extender en 2000. Es decir, que va a tener los 1000 que ya tenía más 2000. Por lo tanto, al final va a tener un total de 3000. Voy a hacer un clic en OK. ¿Vale? El comando se ha completado. Y fijaros, le voy a dar botón secundario propiedades. Y ahí podemos comprobar que ahora el tamaño nuevo son 3000 megas. De igual manera, vamos a ver. ¿Lo veis? El disco 1 también indica aquí que tiene 3000 megas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí debéis de tener cuidado es que con esta versión, con la versión 4 de StarWing, ¿lo veis? No podemos, en este caso, volver para atrás. Es decir, que una vez que extendáis el tamaño de un disco duro virtual, ya no podéis reducirlo. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, tener cuidado cuando hagáis una extensión de un disco duro virtual. ¿De acuerdo? Bien, pues habéis visto que sencillo es aumentar el tamaño, ¿vale? Pero teniendo sus debidas precauciones, ¿vale? Venga, hasta luego.